El problema no es el dinero que no tienes. El problema es que nadie te enseñó a manejar el que sí tienes. Es un tema súper interesante, lo que tiene que ver con finanzas, finanzas personales, sistema financiero. Y para eso tenemos a nuestro invitado el día de hoy, el señor Diego Villamizar. Diego, bienvenido a este episodio de Finanzas Personales. Nos agrada mucho tenerte en este espacio de Atria. Gracias, María José, gracias por este espacio. Es un placer para mí poder compartir este tema interesante que muchos colombianos deben conocer. Muchos colombianos hoy tienen la oportunidad de saber realmente cómo los evaluamos en el sistema financiero, qué hay que tener en cuenta, cuáles son las condiciones de negocio, de flujo de caja, de conocimiento antes de tomar una decisión. Y gracias por permitirme estar acá en este espacio. Bueno, Diego es amigo de la casa. Diego pues ha trabajado en el sector financiero, lo conoce súper bien, conoce cómo se hace un perfil de crédito, conoce qué exige, qué le gusta a la entidad financiera, qué de pronto ve no tan agradable al momento de otorgar un crédito o negar un crédito, y de eso vamos a estar hablando en el episodio de hoy. Diego, 16 años en el sistema financiero, bastante tiempo. De pronto, ¿qué ha sido lo que más te ha sorprendido de todo lo que has visto en el sistema financiero durante este tiempo? Mira que he tenido una oportunidad muy bonita de poder atender diversidad de negocios. Empecé muy joven, realmente trabajé para una financiera sobre los 20 años de edad más o menos, y en ese momento de mi vida tuve la oportunidad de financiar a empresas o negocios que apenas iban a comenzar, que eran una idea de negocio que la necesitaban materializar y no tenían el apoyo de la banca tradicional, sino de estas microfinancieras que trabajaban la línea de microcrédito. ¿Y qué me llamaba mucho la atención? Este tipo de clientes que atendíamos no era un cliente formado, era un cliente que necesitaba una oportunidad y que cualquier oportunidad de crédito que les diéramos era razonable y viable para ellos, que se fijaban más en una cuota de crédito que si presupuestalmente el negocio era viable en largo plazo. Ellos medían su capacidad dentro de lo que se podía hacer en el día a día de su negocio y si podíamos cubrir la cuota. Es decir, ellos aceptaban lo que les ofrecieran por necesidad. Exacto, como tú lo estás diciendo, o sea, realmente necesitaban poner su idea a marchar y si la cuota era razonable dentro de sus condiciones, ellos arrancaban. Pero mira que ahí es donde está el factor de éxito, donde un negocio puede surgir o no, que esa era la pregunta que yo me hacía. Ven, la variable media es la misma, todos me reciben el crédito porque nadie más les está dando esa oportunidad. Mira que posterior a esto, pues entré a una gran entidad y tuve la oportunidad también de ser gerente en una población pequeña donde era un sector agropecuario, pero ya el cliente era un poco más formal. Y algo que me marcó mucho en ese momento fue que pude trabajar de la mano del sector agropecuario. Entramos a financiar cultivadores de mora, entramos a financiar la retención de vientres bovinos para engorde, entramos a financiar también retención para producción de leche. Y en ese esquema de negocio di con una asociación de lecheros que tenían un problema. A la final cada uno vendía su precio de leche y las grandes productoras en Colombia pues no había un diferencial. Tú encontrabas a 1 kilómetro un precio de 1.100 pesos litros y a otro kilómetro un precio de 950 pesos litro. Entonces resolvían en la asociación tener esa estructura financiera de consolidarse como un solo grupo entre todas las personas de la población y vender, pero para poderlo hacer necesitaban tecnificarse, para poderlo hacer necesitaban infraestructura, para poderlo hacer necesitaban transporte. Llegan al banco en esa necesidad y le pedía yo a la contadora, que para mí pues es un gran personaje, me enseñó mucho en este momento, donde me dicen, venga, llevemos este proyecto adelante, quiero un banco que no solamente me dé el crédito, me ayude a asesorar a estas personas a estructurarlo financieramente. Y fue una experiencia bonita, fuimos a cada una de las fincas, les enseñamos cómo manejar un flujo de caja, les enseñamos cómo endeudarse, cuáles eran las tasas de interés, líneas de crédito que en su vida iban a conocer. Por lo general se financia a un cliente con libre destinación, ese es el común denominador, préstame libre destinación, que yo veré en qué lo invierto.
pero no conocen las bancas de segundo piso, Finagro, Bancolde, Findeter, que apuestan con recursos del Estado, con tasas subsidiadas para estos proyectos. Y para resumirte el cuento, pudimos construir 2 silos donde se almacenaba la leche, le vendían directamente a un productor, a un comercializador y productor de derivados de la leche muy grande en Colombia e internacional, y lograron obtener un precio de 1.150 pesos para todos. E incluso logramos también montar la infraestructura para la producción de queso y montar la infraestructura de transporte para ir a recoger en punto de los lecheros. Genial, o sea, un grupo de personas desorganizadas, sin conocimiento en finanzas, sin conocimiento del sistema financiero, a través de un proceso legal que crean una asociación, que es una figura legal, se formalizan, estandarizan tarifas, se organizan, crean un sistema y a través de tu asesoría logran potencializar el negocio y empezar a funcionar y a escalar el negocio con esa nueva estructura de manera sostenible. Exacto, tal cual como tú lo dices, y ya cuando el gobierno municipal empieza a ver que ese tipo de acciones genera valor, entonces se crea una zona franca, le generan condiciones de mercado para que puedan mejorar en infraestructura, mejorar en producción, mejorar en tamaño. Por las acciones que me fui allá en esa población, pues tuve un ascenso. Después de eso me fui a Barranca Bermeja, donde trabajé aproximadamente 4 años. Estaba teniendo un portafolio pyme empresarial, una mezcla de dos tipologías de clientes, y venía un gran reto, porque entonces ya venía a atender el cliente pequeño, que era la microempresa que te decía en la financiera, después un cliente medianamente pequeño que estaba en una facturación sobre los 0 millones hasta los 100, 500 millones de pesos anuales. Y ahora entraba en un nicho de negocio donde eran clientes que facturaban de 2.000 hasta 250.000, que fue el cliente más grande que atendí. 250.000 millones de pesos. Anuales, sí señora. Y entrar a conocer cómo funcionaba el mercado de contratación con Ecopetrol. Bueno, ese es otro punto, Hasta acá, Diego, nos has contado un poco de tus inicios, nos has contado de una microfinanciera, nos has contado de la evolución de asesorar a personas para la formalización, organización y escalamiento de negocios, y ahora vas a otras ligas, que ya son de pronto grandes ligas, podríamos decirlo, medianas, grandes ligas. ¿Cuál crees que es tu propósito a través de estos 3 escalones en el sector financiero o en temas financieros? Mira, con la experiencia adquirida es poder llegar a estas personas que hoy tienen la incertidumbre de cómo mejorar sus finanzas y poder homologar las buenas prácticas que yo vi de estas grandes, pequeñas y medianas compañías en la toma de decisiones al estructurar un proyecto financiero, que hoy no es solamente la cuota, es que el cliente a la final entienda que porque la cuota cabe en mi flujo de caja no es bueno, ¿sí? Hay que preparar la deuda, hay que saber qué pasa después de tomar la deuda, hay que anticiparse a lo que puede pasar si mi negocio no funciona. Ese es mi propósito, poder llegar, que todas las personas entiendan esto, que lo tengan en una metodología aplicable, no solamente una metodología teórica, sino que lo puedan aplicar a sus vidas y que transforma tanto mi negocio personal como mi negocio como independiente. Funciona para todos. Tú que estudias finanzas, pero es bien juicioso, acá donde lo ven, él es bien nerd igual a mí. No, más o menos. Bueno, no, mentiras. Diego es bien juicioso, una persona muy académica, pero aterriza, su diferencial es que él aterriza la academia a la práctica, realmente. Y ahí va mi siguiente pregunta, Diego. ¿Qué te hace diferente de pronto de otros personajes que salen a hablarte de lo mismo que me estás contando en redes sociales o en una masterclass? O sea, ¿qué te hace diferente? ¿Cuál es tu valor diferencial? Es que mira, sin hablar mal de los partners, porque realmente la teoría cumple su propósito, que es concluir en llegar de una etapa a una etapa B, ¿sí? Pero es que cuando lo llevamos a la casuística de la experiencia, puede que la teoría sea buena, pero no le funcione a la persona. Lo que yo busco con ese cambio es resolver lo que realmente le está doliendo a esa persona natural o jurídica y llegar al punto de encontrar dónde está la necesidad de tomar malas decisiones. Porque es que mira que muchas veces no es que un negocio no esté dando, es que emocionalmente yo no me preparo para tomar esa deuda. Y parte de ahí, decisiones emocionales, malas decisiones. Bueno, eso me encanta porque
En Atria hablamos no solamente del sistema financiero o de la deuda o del endeudamiento, del proceso legal desde la teoría, sino que tenemos un ejercicio bien interesante a través de la programación neurolingüística de preparar a las personas para lo que es de pronto afrontar un proceso de insolvencia, por lo que tú dices. En la base de todo están las creencias limitantes y las emociones, los pensamientos, las acciones y los resultados. Eso al final es una cadena que te va a dar un resultado, y es súper importante lo que mencionas, la preparación, y la preparación desde la emoción. Diego, nos comentas que quiero que me respondas algo. ¿Cuándo se considera un crédito microcrédito? De pronto ellos se escalan dependiendo de lo que se financia, o sea, ¿cuándo es microcrédito y existe el macrocrédito o no? Solo hay microcrédito y crédito. Digamos que en el sector financiero claramente hay una segmentación por el nivel de ingresos del cliente. ¿Qué consideramos en el sector financiero microcrédito? Créditos de bajo COR que pueden ir desde los 500.000 pesos hasta los 10 millones de pesos. Nace con el fin de acabar el gota a gota, el prestamista, formalizar una actividad donde hay una gente con un capital que puede desarrollar esta línea de negocio y fomenta el crecimiento de los emprendedores. No hay líneas exactamente puntuales en el sector financiero hoy para financiar un emprendedor, pero a través de un microcrédito sí se puede hacer, demostrando que un proyecto es viable. Desde los 500.000 a los 10 millones de pesos a través de esas financieras se pueden conseguir, o de la banca tradicional, pero pues ya en una etapa de evolución, ya presentando ventas reales. Entonces has pasado desde el millón a los 10 millones, a los 100 millones y a los 250.000 millones en temas de apalancamiento. Sí, he logrado acompañar este tipo de empresas. Digamos que un ticket, el más alto que yo he podido lograr apalancar una empresa ha sido de 16.000 millones de pesos en un proyecto constructor de vivienda multifamiliar que es mucho más estructurado, que tiene un análisis técnico más específico, con una experiencia. Y pues lo bonito que yo he tenido en mi experiencia es que he podido tocar las diferentes actividades que existen hoy en el mercado. Hospitales, IPS, clínicas, comercios, contratistas, servicios, consultorías, lo que te imagines. Hemos entrado al mercado y entender cada uno de los negocios es la clave para esto, porque pues créditos, a la final tú vas al sistema financiero, vas a encontrar lo mismo con todos, pero ese es el plus. Cuando yo me involucro en lo que necesita el cliente, voy a entender qué es lo que realmente le sirve y le puedo entregar un producto que le defina eso y que en el plazo que lo necesita y con la tasa de interés que lo pueda pagar. Excelente. ¿Cuál crees en todo este trayecto que ha sido la mayor diferencia que has notado entre las personas que administran bien y mal su dinero? Como te le decía ahorita, María José, mira, las emociones. Quien administra bien su dinero es quien entiende que la clave del negocio está en su flujo de caja. Quien sabe diferenciar entre utilidad y flujo de caja. El común denominador del problema de las empresas está en que mira sus balances y ve una utilidad del negocio. Pero esa utilidad es real, porque es que a la final, cuando tú vas y miras el papel y miras la cuenta, si eso no cuadra, no hay utilidad. Bueno, para las personas que nos están viendo y están viendo este episodio y no son financieras, desglosemos esos dos conceptos, utilidad y flujo de caja. Vale, entonces... Para dummies. Ojo, para dummies, no está en clase con financieros, es para dummies. ¿Qué es la utilidad? A la final es cuánto recibo yo de mi negocio y después de los gastos aplicados, cuánto me queda. Esa es la utilidad bruta, que hoy llamamos en un balance utilidad bruta, y después de los impuestos, una utilidad neta. Ese es el o sea, al final lo que a uno le queda es la neta. Es la neta. Y la bruta es antes de pagarle a los impuestos. Exacto. Ahí facilito, listo, ya saben, ¿no? Y el flujo de caja es la disponibilidad del dinero que yo tengo en mi cuenta para ejercer mi negocio. Sí, para poder llevar a cabo el proceso diario de pagos, para poder llevar a cabo los compromisos de la empresa en X tiempo. Cada empresa tiene sus definiciones, cada empresa tiene su forma de recaudar el dinero. Sí, es muy diferente una consultoría a un restaurante. Un restaurante tiene exceso de flujo de caja, pero eso no quiere decir que tenga muy buena utilidad. Lo estás diciendo, mira, un ejemplo claro de lo que
de lo que yo vivía, mire, y lo voy a llevar a una analogía que va a sonar un poco chistosa, pero hacia los 18 años de edad a mí me contrató un señor para ayudarle a hacer un tema de inventario. Él sentía que como si lo estuvieran robando. Entonces entraba yo a hacer la revisión del inventario, a sumar uno por uno la mercancía, y yo encontraba que el inventario cruzaba contra lo que él tenía en realidad. Entonces cuando hacemos el ejercicio utilizamos una metodología de una hojita sencilla. Entonces yo le dije, venga, vamos a entregarle a los vendedores una hoja de lo que se llevan de la bodega para que cuando vuelvan tengamos un control de qué se está haciendo. Y en la hoja pongámosles una casilla que diga ventas. ¿Sabes dónde estaba el error? Que él suponía que estaba vendiendo muy bien. Las ventas estaban altas, tenía millones, pongámosle un número, 300, 400 millones de pesos en ventas mensuales. Pero cuando tú mirabas el margen de utilidad, el vendedor en aras demostraba que cumplía su compromiso diario, pues vendía el precio que él determinaba. Entonces, la mercancía que le salía a 1.100 pesos la estaban vendiendo en 1.700, en un margen donde el producto estaba diseñado para venderse en 5.000. Estaban perdiendo plata. Estaban perdiendo plata, pero estaban vendiendo mucho. Entonces, ¿sí ves? Y esa es la sensación y el común denominador de la mayoría de comercios en Colombia, ¿sabes? Sí, y eso es algo súper importante. El hecho de que vendas mucho no significa que te esté yendo bien. Exacto, lo estás diciendo con las mejores palabras. O sea, el hecho de que vendas mucho no significa que te esté yendo bien o que tu negocio esté creciendo. Exacto. De una manera exponencial. Porque efectivamente, si tú vendes mucho, sí estás creciendo, pero de pronto no te está dejando un margen de utilidad o el margen de utilidad que debería dejar. Razonable del negocio. Bueno, hablas de emociones. Y en Colombia, cuando yo hablo de deudas y de finanzas, digo que las deudas vienen, o el mal hábito financiero, no la deuda, porque hay deuda buena, pero el mal hábito financiero y el sobreendeudamiento se debe a 3 razones. Yo digo, falta de educación financiera, a veces una muy mala asesoría por parte del sector financiero porque no son conscientes o no aplican bien su análisis de capacidad de endeudamiento de la persona, y mal manejo de las emociones. Y tú tocas la tercera, las emociones. Y en Colombia tenemos 2 extremos. Tenemos la persona que sataniza la deuda, o tenemos la persona que de verdad se descontrola con la deuda. ¿Has tenido esos 2 casos en tu práctica? Sí, mira, realmente llevándolo al punto, yo siempre he dicho, a la final el sector financiero no tiene la culpa. ¿Qué pasa? Nosotros estamos viendo el sector financiero como el rey del negocio, a quien tengo que respetar en su momento y aceptarle todas las condiciones de mercado que me está poniendo. ¿Por qué? Porque yo tengo mi cuenta ahí y llevo 25 años o 30 años con ese mismo banco y es el que me ha acompañado. Y no estoy diciendo que eso sea malo, ¿sí? Lo que quiero decir es que tenemos que empezar a mirar al sector financiero como un proveedor. Entonces, ¿dónde radica el problema? Tú lo ponías en 3 etapas. La tercera etapa es la primera. La emoción. Somos el país del Sagrado Corazón, ¿sí? Entonces, todo colombiano nace con la expectativa de llegar a ser lo que vio en otra persona. Quiero llegar a tener, quiero llegar a ser lo que está haciendo esa persona. Y se presenta mucho en los independientes que a medida que ve que su negocio crece y que tiene excesos de liquidez, pues se le hace fácil cambiar un Logan por una Fortuner. Es el común denominador, ¿sí? O sea, tú de cada 10 personas, 8 cometen el mismo error. Pero no entienden que hay etapas o ciclos de crecimiento. Y si yo acelero esas etapas, llego al punto donde mi flujo de caja no sostiene. Porque mi negocio depende de 1 o 2 clientes. Que se me dio la oportunidad y me fue muy bien. Y que yo no sé qué va a pasar en 10 años con esos 2 clientes. Y ahí es donde una persona se puede reventar. Entonces, tengo también los dos tipos de personas. El que dice, yo todo lo he hecho con mi plata, yo he crecido con mi negocio. Yo no necesito el banco. Yo no necesito el banco, pero es que sabes que, a mi parecer, mi punto es, ahí también hay un dolor. Y es difícil pensar hoy en Colombia crecer sin el sistema financiero. Y te pongo el punto sobre la mesa. Vea, si yo tengo ahí los números para presentar,
Y poniendo un caso hipotético, el banco me presta a mí 100 millones de pesos para ejecutar un contrato que está pagadero para mí a 90 días, que yo no tengo que sacar de mi flujo de caja, y yo esos 100 millones de pesos míos los invierto en la maquinaria y los equipos que voy a utilizar para ese contrato y los pongo a servicio del contrato, pues voy a tener doble rentabilidad. La plata que me presta el banco para hacer el contrato, que se la puedo pagar a 90 días al banco, mi plata compra los equipos que van a ejecutar en el contrato y facturo los equipos. ¿Ves el margen? Pero hoy lo ven con ese miedo de no, es que yo tengo la plata, yo desarrollo el contrato. Y entonces alquilan los equipos y es por el miedo a que pase algo. ¿Sí? Sí, ven al banco como un enemigo y como un aliado, pero ¿tú crees que eso pasa por miedo o por desconocimiento? También hay desconocimiento, porque es que hay otro común denominador, experiencias vividas de terceros. Entonces llega el amigo mío que cometió un error financiero, que no entendió lo que le explicaron en su momento o que no fueron claros desde la entidad financiera. Y es que a un amigo le pasó. Y entonces él le vende a todo el mundo que es malo y sataniza, no, ¿cómo se le ocurre? Eso es malísimo, va a perder, no le va a servir. Y no es así, no le sirvió a él, ¿sí? Sí. Entonces, pues hay una parte de educación financiera que es importante, conocer qué es lo que yo estoy adquiriendo, cuáles son los costos asociados, cuánto me cuesta a mí tener ese crédito, y pues lo que llaman las arandelas, que pues yo no he visto gente haciendo cuentas de los seguros, de los gastos que tiene el crédito y haciéndose un presupuesto y anticiparse a qué me puede pasar si las cosas no salen como yo quiero. Bien, excelente. Voy a hacer zoom en algo que mencionaste ahora y yo creo que es un ejemplo con el que muchas personas se van a identificar, y es el cambio abismal en sus condiciones de vida o en su estatus de vida. Entonces tú dijiste cambio el Logan por la Fortuner, inmediatamente sí, el carro es lo primero que sale a comprar una persona cuando se gana el sueldo, ¿no? Y financiado, que hay que hablar de la deuda del vehículo, a ver si es buena o no, dependiendo del caso. Pero Diego, en esos casos, tú decías, hay una herramienta para un proceso escalonado en el nivel de vida. Esa herramienta es una herramienta que está en el mercado, es una herramienta que uno diseña con un consultor, es una herramienta general o es una herramienta para cada caso, ¿tiene algún nombre? ¿Cómo funciona eso? Mira, tuve la oportunidad de leerme un gran libro, se llama Profit First, y para resumirlo en español, utilidades primeras. Para mí es la solución a los problemas en Colombia, ¿sí? Si hoy un colombiano promedio utilizara esta metodología siendo asalariado o independiente, sale del común denominador, que es el 87% de las personas no instruidas para tomar decisiones financieras. Excelente. Y si hoy lo manejáramos de esta manera, podríamos decir que sin importar el nivel de ingresos, cada colombiano tendría la oportunidad de generar un proceso de ahorro, un proceso de inversión y diversificar sus ¿Tú crees recursos. que una persona que se gana el mínimo puede ahorrar? Lo puede hacer, es que perfectamente en Colombia, si tú ves un núcleo familiar, se compone de 2 o 3 personas que... Pero una sola persona que se gana el mínimo. Bueno, no, sí, ya sería extremo. Ya sería extremo. Que ella estaba precisamente en una entrevista y me decían, ¿tú crees que todo el mundo puede ahorrar? Y yo dije, complicado, pero si te ganas 500,000 pesos, o sea, tampoco podemos salir a hablar utopías. Sí, hay condiciones de la realidad que dicen, pero ¿y cómo ahorra la persona? Cuando usted empieza a desglosar todos los gastos, todos los costos de vida, así tú trates de bajarlo a lo mínimo, pero en una vida digna, que aquí venimos a hablar de qué es dignidad, ¿tú crees que todos podrían ahorrar? O sea, una persona que se gana el mínimo, ¿crees que tiene margen de ahorrar? ¿Podría estructurarse un sistema, podría estructurarse una herramienta en la que la persona pueda ahorrar, o se me acaba de ocurrir algo en el que la persona pueda empezar a cultivar el hábito del ahorro y de esa manera poderlo escalar inclusive a una inversión más adelante? Mira, si soy sincero contigo, sí he visto personas con el salario mínimo, pero depende de la tipología de la persona, ¿sí? Porque si tú me dices hoy que hay un chico de 19 años que vive con sus papás y se gana el mínimo, ese chico puede ahorrar. Claro. Ese chico puede empezar con una cultura de ahorro
y diversificar sus recursos para comprarse su primer apartamento como un modelo de inversión que se pague solo, que lo pueda llevar y que esté dentro de su plan financiero. Para esos núcleos familiares donde hay dos personas con ingresos, que los dos generan el salario mínimo. En promedio serían 4 millones de pesos entre las dos personas que pudieran sacar parte menos de la sus seguridad recursos. social, ¿no? Ah, bueno, sí. Y mira bueno, y ese es otro tema, porque es otra cosa que no cubren. El país del Sagrado Corazón que le huye a los seguros. Exacto. Sí, que todo dice, no, eso no me va a pasar a mí, no me va a suceder y termina sucediendo. Termina pasando. Termina sucediendo y pues ahí es parte de ese plan financiero. Bueno, excelente. Bueno, yo creo que el tema del ahorro es básico, es el primer paso. Bueno, el primer paso es la educación, ¿no? La conciencia, la educación y en la práctica ya el hábito del ahorro, así sea mínimo por crear el hábito. Yo creo que también la conciencia en que si no estoy conforme con mis ingresos, mi nivel de vida, pues buscar otras fuentes de ingreso para que realmente pueda ahorrar lo que se ajusta a mi proyección de vida y en lo que quiero invertir y lo que me quiere rentar, que ya es otro tipo de mundo el tema de las inversiones. Acá estamos solo en temas financieros, pero es muy interesante entender también que uno se puede apalancar del banco de una manera educada, de una manera consciente, de una manera preparada, con un plan, con un sistema en el cual el banco sea tu amigo, sea tu aliado, le puedas cumplir y de esa manera tú puedas también progresar. Sí, total, mira, y nace de la conciencia de ponerme hoy dentro de lo que realmente puedo gastar. Ahí, ese es el primer punto. El primer punto, venga, soy consciente que mi flujo de caja es este, alcanza para esto. Posterior a eso, ¿cuál es mi proyecto? La expectativa, ¿a qué plazo lo quiero llevar? Para poder definir, venga, eso cabe dentro de ese flujo de caja que yo tengo para asumirlo. Y lo que nadie piensa es, ¿y si no funciona? ¿Cómo lo voy a pagar? Y no se trata de vivir con miedo, ¿no? Porque entonces también de pronto nos vamos a los pesimistas, para los que ningún negocio funciona, para los que su economía depende del presidente de turno, ya que estamos justo en época de elecciones, porque hay gente que deja que su vida y sus decisiones financieras dependan del gobierno de turno, que para mí es un error garrafal. Te doy un dato, es el indicador de colocación más bajo en el banco cuando hay elecciones. Se caen las colocaciones. Claro, todo el mundo está a la expectativa. Es más, cuando entró hace 4 años, 3 años y medio, el gobierno actual, estamos en el 2026, para los que vean esto en algunos años, la escrituración en Colombia se cayó. Hablaba con notarios de absolutamente todo el país y decían, la escrituración está parada, la gente tiene guardada la plata, no la quiere sacar, y entonces si los que fomentan el comercio no lo hacen, no hay flujo de efectivo. ¿Qué pasa con el país? Pero el país al final funciona como una empresa. Exacto, tú lo estás diciendo. Tiene que haber un movimiento constante, tiene que haberse gente endeudando, tiene que haber gente invirtiendo para que pueda haber flujo de efectivo en el mercado. No, excelente. Otro tema interesante y del cual tú nos puedes hablar desde toda la experiencia que tienes, es un error muy común en temas de finanzas de empresarios, emprendedores o comerciantes, es decir, no la persona de a pie, no la persona que tiene un empleo y su ingreso es su salario, sino estas personas que tienen un negocio o tienen otra fuente de ingreso, o una fuente de ingreso que no es fija, y es mezclar lo personal con lo del negocio. ¿Cuál crees que sería ese tip que le podemos dar a las personas que están arrancando a emprender, de que puedan separar sus finanzas personales de las finanzas de su negocio y por qué es importante? Mira, ese es el principal problema, y sobre todo en los independientes no formales, sobre todo en los no declarantes de renta. La caja del negocio es la caja de todo, ¿sí? Es el salario. Sí, la caja del negocio es de donde se pagan los helados, y es donde se pagan las salidas con los hijos, y es de donde se paga los proveedores, y ahí es donde
donde empezamos a tener emocionalmente cargas, porque es que yo veo mi extracto lleno de cosas por pagar, pero yo no sé sacar una cosa de la otra. Es a donde te llevo también las emociones de la persona. Entonces lo vivía mucho en un sector de comercio de textiles, de ropas de vestir. Era un grupo que todos estaban en el mismo piso, del mismo centro comercial, y tú te ponías ropa de marca. Entonces todos tenían que tener la misma ropa de marca. Y todos tenían una situación financiera diferente. ¿Quién puede asumirlo? Pues el que tiene el volumen y la estructura de costos, que tenga esos excedentes de liquidez y que tenga definido. O sea, en pocas palabras, al que le alcanza para eso, después de la utilidad bruta y la utilidad neta. Exacto, entonces empezaban todos a entrar en ese momento de tengo que ser igual a él porque él vende lo mismo que yo no me puedo quedar atrás. Y vas a ver un poco de gente quebrada, que no dio con los negocios, y no eran malos negocios, es que tenía una mezcla de cosas que... Había un mal administrador. Exacto, entonces si mi hijo estudiaba en el colegio bilingüe que costaba 3 millones de pesos, de ahí para allá todos empezaban a matricular a los niños en el colegio bilingüe de 3 millones de pesos. No estoy diciendo que sea malo, se puede hacer, pero es que lo tengo que presupuestar, lo tengo que preparar. Y es ahí donde la magia de la metodología de utilidades primero funciona. Es ahí donde te digo... ¿Qué es la metodología? De Profit First. De Profit First. Mira, te lo voy a decir sencillo para que todos lo entiendan. Profit First se resume a utilidades primero. Entonces haz de cuenta que tengo 5 bolsillos, donde voy a distribuir el dinero, 5 bolsitas. Y lo que tengo que hacer es que hay una cuenta que centraliza todos los recursos. Bueno, aterricémoslo a la realidad, una cuenta común que maneja bolsillos. Entonces, una cuenta de un banco X recibe todos los ingresos. ¿Listo? La recibe. Entonces, y yo ahí tengo bolsillos. Tú hablas de 4 o 5 bolsillos. Hablemos de 3 principales. Bueno, comenzar. 3 bolsillos. ¿Cómo se llaman esos bolsillos? Primer bolsillo, utilidad. Yo desde que voy a recibir la plata me anticipo y yo ya sé cuál va a ser el margen de utilidad de ese negocio. Pero entonces antes yo debo entender el negocio y debía haber planeado y debía haber tenido en cuenta costos, gastos, impuestos, todo. Y nace ahí, porque es que hoy ¿cómo trabajamos? Ingresos menos gastos, utilidad. Exacto, no es así. Yo te propongo lo contrario. Utilidad menos ingresos igual a gastos. Vamos a aterrizar la metodología Profit First, ¿cierto? Vamos a aterrizarla a un ejemplo real. Hablemos de... Comerciantes. Un comerciante, una tienda de ropa de pronto. Listo. Una tienda de ropa. No, desconozco ahí los márgenes de utilidad porque no es mi negocio. Por encima, están entre un 40-60%. Listo, entonces digamos que esa tienda de ropa, yo soy una comerciante que vendo ropa, ¿listo? Listo. Y tengo un local y mensualmente vendí 100 millones de pesos. Vendí 100. ¿Se supone que el margen de utilidad es el qué? Está bruto entre un 40-60%. Después de impuestos... Digamos 50. Que quede el 50. ¿Y en el primer bolsillo va la utilidad? Utilidad. ¿Pero bruta o neta? Neta. Neta. Neta, utilidad neta. Lo que yo espero ya después de todo el negocio. Entonces me quedo el 40. Inmediatamente voy a ese bolsillo. Listo, 40 utilidad, millones. Y no la toco. La llevo a una cuenta donde la voy a guardar y en 3 meses voy a planear qué hacer con esas utilidades. Ok. Porque ahí es donde viene el segundo escalón. ¿Cómo crezco? Claro. Segundo bolsillo, salario del dueño. ¿Sí? Y tuve la oportunidad de sentarme con una persona y decirme, no, venga, Diego, yo me quiero ganar 12 millones de pesos. Y yo le decía, listo, está bien, gáneselos. Hoy no sea usted el gerente, va a contratar un gerente. ¿Usted le va a pagar 12 millones de pesos? No, ¿cómo se le ocurre? Yo le voy a pagar el mínimo más comisiones. ¿Sí ves? Entonces, eso es lo que yo tengo que empezar a organizar. Bueno, entonces, ¿cuánto piensa usted que es el salario? Porque usted se tiene que delegar en algún momento del negocio para crecer. Claro, ya empiezas a proyectarlo en delegar. Exacto, y llegaba esa persona, no, pero es que yo no vivo con menos de eso. Listo, entonces lleguemos a su realidad. De esos 100, ya desconté la utilidad, ahora descontemos los 12 suyos. Después de eso, impuestos. Me cierro impuestos. La cuenta de impuestos, ojalá que nadie le pueda sacar la plata. Que esté definida para un ahorro programado, que esté definida ya en una fiducuenta donde me pongan todos los pelos del mundo para sacar la plata. Y que solo la puedo sacar en el momento de impuestos. Ok. Me va rentando en su momento. Y con lo que me queda, opero. Entonces usted me va a decir, Diego, está loco, ahí no quedó nada.
Pero es que esa es la eficiencia en el recurso. Si yo aprendo a trabajar de esa manera, la mente está programada para ser eficiente y empiezo yo a mirar de dónde estoy gastando el dinero y por dónde ¿cómo se me ajusto? está yendo. Exacto, porque muchas veces lo que para mí era necesario realmente no. Y entonces empiezo a leer mis extractos, empiezo a leer mi negocio, de dónde hago eficiencia. Esto puedo utilizar hoy en día. Y das en un punto súper importante, Diego. El emprendedor, de pronto el empresario ya lo vivió, pero el emprendedor está tan enamorado de su negocio que no le interesa entender cómo funciona realmente su negocio. Está tan enamorado de su servicio, de su producto, que no le interesa entender cómo funciona realmente la estructura del negocio, el sistema del negocio, y eso para mí es lo que genera más porcentaje de quiebras. Porque mira, conmigo se sienta mucha gente ya de pronto en etapa de crisis y yo les digo, bueno, ¿qué debes? Debo el IVA desde que empecé la empresa, debo la renta desde que empecé la empresa, debo la seguridad social desde que empecé la empresa. O sea, estaban tan metidos en el cuento de vendo, que dejaron de lado todas las arandelas que trae el negocio, que trae esa actividad específicamente y la formalización de esa actividad en Colombia. Entonces, yo creo que tenemos una misión muy importante con los ciudadanos, con los emprendedores e incluso con los empresarios. Porque uno a veces como empresario también se sale y delega y no está pendiente, piensa que delegar es ya suelto y que los demás hagan. Es un error gravísimo. No, me suelto para pensar cómo crecer. Exactamente, ahí está la clave. Entonces, ¿tú cuál crees que es el error más común en esos negocios que no son sostenibles o que no logran esa curva de pasar los 3 años? Porque yo creo que los negocios tienen unas curvas, los primeros 3, los 5 y luego los 10. O sea, después de que la sacas de los 10, vas proyectado a perdurar, a permanecer. Lo acabas de mencionar, mira, es que el error común es me propongo vender y llegar a un volumen de ventas donde pienso yo que el negocio va a ser estable, pero es que esa estructura de crecimiento genera unos costos, genera unos gastos, genera unos momentos, unos tiempos. Y mira dónde está el problema. La gente coge su balance y dice estoy vendiendo bien, pero no entiende que vender bien no es vender mucho. Porque es que el ciclo mío del negocio puede ser, yo vendo hoy, pero recaudo en 90 días. Pero lo que no entiende la mayoría de emprendedores o de independientes es que los costos que él tiene son mensuales. Sí. Y entonces, vendo 80, mis costos son de 65, pero yo recaudo 50 en el mes. Estoy por fuera 15. Entonces ahí es donde viene el problema. Banco sobregiro. Pero por cualquier sobregiro, si ahí estas otras líneas, esto, no, sobregiro, que es que yo quiero solucionar ya la inmediatez. Exacto, pero es que el sobregiro le sale a 3.5, no importa, a mí me llega plata ahorita y yo le curo. Entonces, le llevó al negocio un 3.5, multiplica ese 3.5 por los 3 meses en donde le va llegando la plata, porque te lo aseguro que mi sobregiro era una necesidad que cubrió y se lo prestamos y se va a ir a sobregirar en otro lado para cubrir este sobregiro. Y mira un factor, la inflación. ¿Qué pasa con esa plata que a ti te llega, que ya pactaste, pero te va a llegar en 3, 4, 6 meses? No es el mismo dinero que pactaste. Y piensan que es un buen negocio. No, es que el precio de hoy lo voy a cobrar a 90 días. No hay un interés de por medio por haber hecho esa financiación y entran a los negocios por ganarse el contrato. Uy, es que me gané toda la remodelación de esa constructora del edificio. Me pagan a 1.500 pesos, no sé qué cosa, una puerta, estamos diciendo cualquier número. Sí. ¿Esos 1.500 en cuánto tiempo? Es que la constructora paga 90 y no da anticipo. Y se van a los bancos a buscar la financiación, que esos 1.500 se le convierten en 1.700 pesos. Claro. Porque es que yo tengo los costos fijos y si la obra para, a mí me cortan el contrato. Y es lo que no miden. Y a la final del ejercicio dicen, no me dio, me fui a pérdida, yo que hice mal, entra la parte emocional. Entonces empiezo a tomar malas decisiones de con una deuda tapar la otra. Y cuando veo la tarjeta de crédito que me dieron de 20, la tengo en 5 bancos diferentes y ya tengo 100 en apalancamiento de tarjeta de crédito. Y una todavía te la tengo ahí, que era lo que hablábamos, mezclar las finanzas personales con las de la empresa.
Entonces, como claro, ya le pedí al banco, ya exprimí al banco, ya sobrepasé mi capacidad de endeudamiento como empresa y necesito flujo, necesito efectivo para que funcione el negocio, para terminar el proyecto y que me paguen. Entonces, ¿qué suelen hacer? Ahora va el representante legal, va el socio a endeudarse de manera personal Hasta donde pueda. hasta donde le dé para meterle al negocio. Y luego eso es una mezcla que se vuelve una bola de nieve. Y no digo que no se pueda hacer o no se va a hacer porque cada caso es particular y yo creo que la clave está en entender, estructurar y revisar la viabilidad de si le conviene o no le conviene. Y es que mira, María José, ¿cómo sabes tú que un crédito es bueno o no? Hágase una sola pregunta. ¿Con ese crédito voy a hacer más plata o no? Claro, y existe la deuda buena y la deuda mala. Exacto. Entonces, si a la final mi respuesta es genero más plata de la que voy a pagar, tomo una deuda buena, independientemente de la línea de crédito que use. Porque ya ese es otro tema, con cuál me debe apalancar mejor. Pero si la respuesta es no, salgo perdiendo, es mala. Y si la respuesta es no sé, esa es la que da miedo. Esa es la que da miedo. No tengo ni idea. No tengo ni idea si era bueno o malo. A mí me Es más, prestaron la no sé plata. cuántas formas de financiamiento tiene el banco, no sé distinguir entre qué es, para qué es cada crédito, no sé cuáles son esas bancas de segundo nivel que seguramente va a ser materia de un segundo encuentro en este agradable espacio de educación, pues a las personas que nos ven. Te hago una pregunta, Diego. Si tú tuvieses la oportunidad de cambiar una sola cosa del sistema financiero actual, de cómo está funcionando, ¿cuál sería? Mira, hay otro común denominador en Colombia, es que el colombiano no lee. ¿Y yo qué cambiaría? Le diría hoy al sistema financiero, tengamos una primera página de ser muy claros de cuáles son los costos asociados de cada producto. Una tasa de interés de tanto, que por cada millón le vale tanto. Entonces al final usted va a pagar tanto. Unos seguros que lo protegen en esto y que le vale tanto. Y en condiciones de garantías, unas garantías que usted va a ejecutar que le valen tanto. Para que el colombiano pueda tomar una decisión que si los 10 pesos que yo voy a tomar me valen 25, ¿es un buen negocio para mí o no? ¿Cuándo es un buen negocio? Que esos 25 se conviertan en 50. Pero si esos 10 pesos que yo voy a convertir en una deuda de 25... Son para el carro, para la Fortuner. Para la Fortuner. Yo estoy depreciando mi dinero en el tiempo, ¿sí? Me estoy dando un lujo, sí, probablemente me lo puedo dar en su momento, va a suplir una necesidad emocional y va a haber un balance un personal. Vacío. Sí, pero necesidad va a seguir no creo. siendo un pasivo siempre. Y de acuerdo, cada vez que tú analices el carro de una persona particular, nunca va a ser un activo, siempre va a ser un pasivo. Sí, sí, total, eso es un lujo, necesariamente es un lujo y es un pasivo. Genial, genial, y sabes, tenemos una alta población analfabeta, tenemos una alta población, y es más, yo creo que el 90% de la población no sabe educación financiera, ni siquiera sabe calcular una tasa de interés, no sabe qué es un seguro, para qué le sirve un seguro, cuándo cubre un seguro, cuándo no cubre un seguro, y sería excelente eso que tú propones, y no solamente de ser muy claro, sino un tema didáctico para esas personas que quizás no saben, un video, una explicación, y donde también haya trazabilidad de lo que te está explicando el asesor, porque muchas veces el asesor pues también tiene la necesidad de cumplir una meta y puede pasar cosas por alto como en todo lado. No nos vamos a decir mentiras, es que el sistema financiero no es malo, es una empresa que tiene que generar utilidades y tiene una responsabilidad de trasfondo mayor, porque se generan utilidades para cumplirle a un ahorrador que tiene una expectativa que yo le cumpla con una tasa de interés en su CDT, en su cuenta de ahorro, en su fiducuenta y demás, y hay un ejercicio que hay que hacerse para que eso sea rentable, ¿sí? Entonces, llegando desde ahí, pues cada asesor tiene una meta, tiene que llegar a ese número. Yo, como usuario del sistema financiero, tengo el deber de educarme, de saber qué estoy consumiendo, de saber qué es lo que me están vendiendo, si es un beneficio o no. Porque si tú vas a un banco y cualquiera, la queja recurrente es, me pusieron un seguro. Sí. ¿Cierto? Yo no sabía. 85% de reclamos en la oficina, seguros. Pero no se dan cuenta que es que si a usted lo desemplean sin justa causa, el seguro le paga 6 cuotas de su crédito. Y usted está pagando una porción mínima por cubrirse 6 meses de cuota que posiblemente no va a tener. Que si yo me llego a morir, honro ese estilo de vida que le estaba llevando a mi familia
y le dejo un capital que posiblemente les va a poder servir para que sigan desarrollando ese estilo de vida, Claro, y el no seguro de que vida. se tengan que salir de la universidad. Total, total. Diego, si una persona nos está viendo hoy, 11 de la noche, y dice, hijo de madre, emprendí, sí, no tuve en cuenta lo que esta gente está diciendo, no tengo educación, Entró en desespero. y 3 de la mañana no duermen, porque es que el tema de las deudas es un tema muy Sí. sensible, es un tema muy complejo y es de entender mucho a la persona y poderle ayudar. Esa persona nos está viendo 11 de la noche, acá nosotros hablando del sistema financiero, deuda buena, deuda mala, un plan en el que la persona pueda endeudarse para crecer consciente, educada y que realmente sea un beneficio para la persona esa deuda, pero ya tomaron malas decisiones, o sea, ya el reto está, el problema está, la deuda está, el sobreendeudamiento está. ¿Tú qué le dirías? Si está en esa hora de la 1 de la mañana y emocionalmente en este momento está cargado porque está dándose cuenta que todo lo que decimos son los errores que ha cometido, le puedo decir una cosa: tranquilo o tranquila, no es el primero, no es al único que le pasa. Le voy a dar más tranquilidad: a la gran mayoría les pasa, en mayores o menores proporciones. Independientemente del volumen de la deuda, tiene solución, se puede refinanciar, se puede negociar, se puede mejorar. ¿Qué le diría yo? Tómese un momento con un lápiz y una hoja. Detalle todos sus gastos financieros, costos fijos, personales, téngalos a la mano. Siga el detalle de lo que estábamos hablando, cómo se deberían organizar los negocios. Y lo primero que hay que hacer es atacar esas deudas, hacer un plan de poner la cara donde hay que ponerla con los proveedores, buscar una refinanciación y entrar a matar lo que me está costando más plata. ¿Sí? Organizar mis finanzas personales. Lo que yo no puedo consumir no me lo gasto. Esa es la definición. Y van a darse cuenta que utilizando esa metodología que les dábamos de utilidades primero, desde el primer mes empiezan a tener resultados. Hagamos zoom ahí. Lo que no puedo consumir no me lo gasto. ¿Cómo es eso? Si yo hoy no me puedo ir a Cartagena en avión, en asientos VIP, Manzanillo, ¿sí? Donde me traigan toda la piscina porque yo estoy allá tirado y eso es la vida que yo me quiero dar. Pues no, si a mí me toca un Airbnb donde me tocó cocinar, donde voy a la playa, Belo Horizonte, que me queda ahí al lado, es la experiencia y sensación de que estoy descansando y la puedo disfrutar porque está dentro de mis posibilidades y no voy a llegar a la casa a torturarme porque saqué un crédito de 20 millones para aparentar. Eso es lo Fuera que al yo mundial. digo. Exacto. Uy, se no me imagina lo que yo estoy viendo, la cantidad de gente endeudándose para ir al mundial. Pues si lo puede pagar, fabuloso. Allá estamos para ayudar. Bueno. Pero presupuestarlo, no estoy diciendo que sea malo hacerlo. ¿Está dentro de mis posibilidades? Sí, hágalo. Ese es el tema, saber cuáles son mis posibilidades, porque muchas Exacto. veces la posibilidad se vuelve la emoción del momento y Mira, porque me lo merezco. Sí, entonces televisor de 85 pulgadas, así Exacto. no quepa en la pared de la casa. Bueno, Diego, interesantísimo todo lo que hemos hablado. Yo creo que es un honor pues tener a alguien de tu experiencia, de tu trayectoria, de tu calibre, de tu conocimiento en este espacio y poderles nutrir a las personas que nos ven sobre el tema financiero, saber de boca tuya que has atendido a millones, miles de personas, pues que no son las únicas y que siempre es posible salir de ese círculo o salir de esa toma de malas decisiones constantes por desconocimiento, porque al final existen las herramientas, existen las personas, existen los sistemas, todo existe, ya todo existe, solo están a un paso de tomar la decisión de que su vida y sus finanzas cambien. En Atria, nuestro eslogan es: sanar finanzas es sanar la vida. Pero al final, si tú sanas tus finanzas, empiezas a tener un avance emocional, un avance en conocimiento, un avance en salud, un avance en tus relaciones interpersonales, y eso es lo que nos motiva a seguir adelante. Para cerrar, Diego, si pudieses dar un consejo final, un consejo financiero
a las personas para que lo tengan en cuenta y lo puedan aplicar inmediatamente en sus finanzas personales, ¿cuál sería? Gastar dentro de mis posibilidades, ¿sí? Entrar en mis posibilidades, conocer la realidad de mi negocio, dame el tiempo de conocer por dónde se me está yendo la plata. Es lo principal. Si yo arranco desde ahí, tengo un horizonte, me presupuesto, resuelvo. Es lo mejor que yo les puedo decir hoy. Excelente. Y les voy a anticipar algo, no va a ser cómodo. Si ustedes quieren un cambio, si quieren avanzar, si quieren que sus finanzas cambien, si ustedes quieren progresar, tienen que estar dispuestos a incomodarse. Porque se van a enfrentar a esa realidad que los ha mantenido en esa bola de nieve, en ese sobreendeudamiento, en esas malas decisiones. Y de eso se trata, de ser conscientes, de incomodarse, pero para mejorar, porque sanar finanzas es sanar tu vida. Diego, muchísimas gracias, No, a ti, de María verdad, José. espectacular este espacio y esperamos volverte a tener por Súper. acá. Ojalá me vuelvas a invitar otra vez y charlemos todo un ratico No, de excelente, cosas más estructuradas. excelente, excelente. Si quieren conocer algo más, déjenos sus preguntas, déjenos sus comentarios sobre qué quieren saber, sobre qué se quieren educar, que tenemos acá pues personas con muchísimo conocimiento, trayectoria y ética, que es de la gente que nos rodeamos. Muchas gracias, Diego. Igual, a ti, María José. Mil gracias. Vale.